Hoy día vamos a conversar con el profesor Guillermo Calvo. El profesor Calvo estudió en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente hizo una maestría y hizo un doctorado en la Universidad de Yale. Desde el año 2007, el profesor Calvo es director del programa de políticas económicas de la Universidad de Columbia. También ha sido profesor de la Universidad de Pensilvania y de la Universidad de Maryland. Muchas gracias por aceptar esta conversación conmigo, Guillermo. Al contrario, el gusto mío. América Latina ya venía con un crecimiento relativamente bajo después de los años de bonanza de las materias primas y el crecimiento mundial. Y en el 2019 prácticamente no tuvimos un crecimiento en América Latina. ¿Cómo consideras que enfrentaron los países la crisis de la pandemia que nos cayó de improviso a inicios del 2020? Bueno, simplemente hicieron todo lo que pudieron y fueron en varios casos efectivos. Más bien el problema, si existe, es un poco qué es lo que hicieron algunos países con respecto a la pandemia propiamente dicho, el problema sanitario. Claro. Pero todos salieron adelante muy rápidamente. Eh, Se reflejó eso en parte en una depreciación de la tasa de cambio bastante importante en la región, pero no tuvieron temor, digamos, de hacer lo que había que hacer en ese momento, asegurarse que la gente que estábamos forzando a quedarse en su casa y no podía trabajar y no tenía salario, no se muriera de hambre. Es lo que se podía hacer. Era básico y se hizo con mayor o menor éxito, pero se hizo. O sea, básicamente a través de estímulos fiscales, los gobiernos empezaron a dotar de recursos frente a la paralización y también los bancos centrales con el ánimo de permitir sostener la cadena de pagos en muchos países, me imagino. Exactamente, exactamente. Claro. Ahora, estaba leyendo hace pocas semanas, diste una entrevista en el diario La Tercera de Chile, en el que hablabas muy bien de la situación macroeconómica de Chile y del Perú al enfrentar esta situación de la pandemia. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Perú, la economía va a caer casi 15% este año. El gobierno está haciendo muchos esfuerzos por conseguir recursos para poder solventar la crisis económica que esto nos va a ocasionar. ¿Qué preocupaciones, cómo es en particular la situación post-pandemia en el caso de Chile y en el caso de Perú? Sí, hay un tema que no tiene que ver con política económica propiamente dicha, tiene que ver con el hecho de que le dijimos a la gente que se quede en su casa y en consecuencia el producto cae. Así que eso es inevitable. Las caídas de las que estás hablando son grandes, son más grandes que la de la Argentina ahora, que tiene otros problemas además. Y habría que estudiarlo con más cuidado. Mi preocupación en el caso de Chile es que me daba la impresión que no tienen los instrumentos, tienen el dinero, no tienen un problema de falta de riqueza. La riqueza la tienen para ser usada, pero no sé si tienen las instituciones, que son muy buenas, para hacerlo, porque la riqueza que tienen la maneja el Tesoro, el Ministerio de Economía, y para utilizarla la utiliza a través del Banco Público que tiene el Banco Chile. Eh, y ese banco no es un banco que se especializa en dar liquidez, no es su función. Ya. No es que alguien dice, no puedo pagar las cuentas, por favor, dame $1 millón de dólares y te la pago en un mes. ¿Qué es el tipo de problema de liquidez? Es más bien, son proyectos. Entonces, lo que yo vi que pasó en el 2008 es que ellos salieron, hicieron un esfuerzo fiscal enorme, si uno lo mira es 8% del producto, pero lo pasaron por el tamiz de la banca pública, que es muy buena, no tiene ningún problema, pero es banco público, entonces se la prestaron a grandes firmas que me parece que básicamente lo utilizaron para pagar deudas que ya tenían. Es decir, Claro. porque de la noche a la mañana no se puede salir con un gran proyecto, hacer un viaducto.
esas cosas no. Arreglar problemas de liquidez, sí. Entonces, y el Banco Central chileno es muy conservador. Entonces, ellos pusieron un poquito de liquidez. En este momento cambiaron, están mucho más agresivos. Habría que estudiarlo. Claro. Pero de todas maneras, podría ser que a veces estas instituciones no sean suficientemente agresivas, como fue la Fed acá, por ejemplo. Tal vez ahí se podría corregir algo, pero es algo para estudiar. Aquí en el Perú, digamos, no sé cuán familiarizado estás con las acciones que ha venido tomando el Banco Central de Reserva, pero dio unas líneas de liquidez bastante creativas y agresivas que fueron canalizadas a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, digamos que contaban con la garantía de la República a través del Ministerio de Economía y Finanzas y que fueron canalizadas a través de los bancos para rápidamente dar liquidez a las empresas y permitir que estas empresas paguen a sus proveedores, sostengan los trabajadores. Claro, no fue como el PPT en Estados Unidos, en donde era una donación en la medida que no se recortara trabajadores de la planilla. Acá fue básicamente dotarle de liquidez a las empresas a través de la canalización de los bancos, ¿no? Y además el Banco Central de Reserva, quizás también preocupado por esta posible falta de liquidez más adelante, rápidamente consiguió una línea de financiamiento del Fondo Monetario Internacional de 11 mil millones de dólares y hace pocas horas acaba de formalizar con la Reserva Federal de Nueva York también una línea para poder acceder a dólares en caso de ser necesario, ¿no? Entonces, digamos, este comentario que nos hace respecto de Chile y la manera tan conservadora, yo creería que en el caso del Perú, el Banco Central de Reserva ha sido bastante más proactivo, quizás, ¿no? Sí, me da la impresión de que sí, tendría que estudiarlo con detalle. Claro. Tengo idea de algunas de las líneas que mencionas y el Banco Central, el directorio del Banco Central ha tenido un rol muy importante en la estabilidad que muestra Perú y no me sorprende para nada que estén tomando cosas creativas, medidas creativas. Ahora, como buen economista yo tiendo a ser medio escéptico. Siempre hay un lado, digamos, no tan brillante de las cosas, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado. A mí me preocupa un poco la ayuda extranjera. Eh, ¿Y cómo lo pongo? Como ejemplo, parte de la ayuda que es necesaria, parte de lo que hay que hacer, son transferencias a la gente más pobre. Sí, claro. Esas transferencias, yo, Banco Central o gobierno, las puedo hacer porque tengo los pesos, los soles, ¿no es cierto? Yo no necesito pedir prestado para eso. Eso es mucha plata, pero yo no necesito endeudarme en dólares para hacer eso. No, claro. Si yo me endeudo en dólares para hacer una transferencia así, ¿qué hago? Me dan los dólares, yo voy, digo, gobierno, ¿no? Voy al Banco Central, le digo, mire, deme los pesos, yo le doy los pesos, me da los pesos, yo hago la transferencia, ojalá pueda llegar, es uno de los problemas que nuestros países tienen y Perú, yo diría, es el problema más importante que tiene. En particular el Perú con el 70% de la economía informal, por supuesto. Exactamente, exactamente. Es una de las más altas de la región. Entonces, ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Entonces, supongamos que yo hago todo eso. Muy bien, y el Banco Central entonces se guarda los dólares. ¿Qué hizo el Banco Central? Pidió prestado. No el Banco Central, había pedido el Tesoro de repente, pero el Banco Central se queda con los dólares en la caja. Pero le preocupa la inflación. Entonces, uy, mirá toda la plata, todo el dinero que he puesto peruano en la calle, eso se me va a reflejar en una tasa de inflación o mayor devaluación. Entonces, hay una tendencia a intervenir, vender los dólares para absorber los pesos. Entonces, al final del día, ¿qué hice? Hice una transferencia
no acumulé dólares y me quedé endeudado. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se hace eso. Ahora, yo creo que en el caso del Perú, digamos, yo no soy un especialista monetario, pero en el caso del Perú ha sido liquidez que dio el Banco Central de Reserva, que si los deudores no la pagan, va a ser deuda pública, porque como tiene la garantía de la República, al final va a incrementar el endeudamiento del gobierno central, pero el Banco Central debería recuperar esa liquidez más adelante, ¿no? Eso es así es como entiendo que debería funcionar. Y por otro lado, también, desde el punto de vista fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas, haciendo uso de algunos recursos guardados que teníamos, como el Fondo de Estabilización Fiscal, también está ahí sí haciendo transferencias directas para aliviar en algo la situación de paralización económica en los trabajadores y en las poblaciones más pobres, ¿no? Sí, si fuera un tema puramente así de liquidez, de acuerdo. Lo que pasa es que parte del problema es un problema fiscal real, que es que la gente produce menos y yo Claro. quiero que siga comiendo como comía antes. Quiere decir que produzco menos. Puede ser mañana que produzcamos más y puede ser, y que entonces se pueda compensar. Pero hay que tener cuidado porque no, mi única observación es que es un poco un temor que tengo, que tengamos una aversión a la inflación un poco demasiado grande. Yo digo, la inflación no es un problema necesariamente serio si es un fenómeno que ocurre una vez y para siempre, digamos, un Claro. salto en el nivel de precios. Si yo miro, por ejemplo, la crisis del 2008-2009, en nuestros países saltó el nivel de precios, subió la inflación, pero enseguida se calmó y Claro. terminamos no teniendo. Es decir, no perder, hay ciertas cosas que son muy difíciles de hacer sin inflación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo antipático. Eh, si yo digo, no, no voy a pedir prestado, déjame, emito, sube el nivel de precios, pero los salarios no cambian. Entonces el sector público, el salario real cae, y yo puedo usar esa caída del salario real para financiar la transferencia, llamémosle salario real o todo el gasto nominal que tiene el gobierno. Un salto de precios tiene la ventaja de facilitar una caída del salario real que debería caer porque al país le va mal. Claro. Es La actividad normal. económica se ha reducido significativamente. Claro. Exacto, entonces no es para rasgarse las vestiduras y decir, esto no, estamos todos sufriendo. Y tengo un problema, tengo que ayudar a esta gente que no tiene nada. Y entonces, una manera es bajar un poco, yo diría, el gasto público nominal. No quiero poner salarios necesariamente. Pero sabemos que en la práctica, lamentablemente, cuando toda la economía, no estoy hablando de Perú, las economías tienen que ajustarse de esta manera, el salario público muchas veces sube porque los tienen indexados a nivel de precios. Y la gente esta es muy complicado el sector público, porque el sector público es el que trabaja para el que gobierna. Entonces el que gobierna no se puede dar lujo, porque le hacen una huelga y lo paralizan. Entonces es algo que no se puede hacer bajándole el salario nominal a la gente, pero subiendo el nivel de precios se puede hacer y amigablemente, porque todo el mundo lo entiende. Claro. Ahora, tú te has referido has hecho un comentario que me permite introducir el nuevo tema y es que no te gusta la dependencia de financiamiento internacional. Te quería preguntar por Argentina. Argentina le debe 60.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. El año pasado dijiste, si el nivel de deuda es tan grande, el problema no es de Argentina, el problema es del Fondo Monetario Internacional, que tiene que cobrar esos 60.000 millones de dólares. ¿Cómo ves la renegociación de la deuda de cara con el nuevo gobierno? Eh, sí, es correcto que el fondo tiene un problema, ¿no es cierto? No hay duda, es mucha plata. Y en parte no es error de nadie en particular, ha sido mala suerte. Y luego uno podría hablar de ciertas políticas inadecuadas que fueron apoyadas por
el fondo. Pero de ahora en adelante, yo creo, para simplificar, que la Argentina tiene problemas que exceden el problema de la deuda. Acaban de hacer, ahora, antes de charlar contigo, estaba leyendo que se han juntado todos los acreedores y le han hecho una propuesta, pero todos ahora ya han dividido, le han hecho una propuesta a la Argentina, una nueva propuesta. Es decir, que lo que presentó la Argentina ha sido rechazado, básicamente, pero Claro, totalmente. claro. Creo que la Argentina tiene, ya estamos hablando de un país que ha perdido reputación, con un gobierno que muchas veces suena como anticapitalista, en el sentido más primitivo de la palabra. Es decir, si tengo pobres no puedo tener ricos, y entonces tengo que pegarle a los ricos. Es una cosa que no hace sentido realmente. Pero uno siempre lo entiende cuando se mete en la historia de la Argentina, de todo lo que ha venido pasando, y la política es mucho menos clara que la ciencia en ese sentido. Así que ahí está la Argentina. Yo creo que hay pocas lecciones que obtener de la Argentina, excepto no haga lo que hizo Argentina. Pero más allá de eso, y respetar un poco las reglas de juego, que toda la región lo está haciendo. Por supuesto con las excepciones bien conocidas, ¿no? Pero sí, es un problema. Yo creo que si arreglan con los acreedores puede ser un alivio, pero creo que el problema que tiene la Argentina no va a desaparecer, porque el problema político es el caso más, es el único en la historia que conocemos donde la vicepresidenta lo nombra al presidente. Empecemos por ahí. Y cuando no le gusta algo, le pone un Twitter. En medio como si Trump fuera el vicepresidente de alguien, como si Trump fuera el vicepresidente de Pelle. Ahí ya más o menos estamos. Claro, bueno, yo no quiero meterme en la economía de la Argentina, que es una economía, digamos, un país tan cercano al Perú, pero claro, hay un tema más estructurales de abrir la economía, de hacerla más transparente, digamos, tiene unos sectores muy grandes, alimenta a la mitad del mundo, tiene mucha riqueza, ¿no? Pero hay un tema más interno, además del tema de la deuda. Bueno, la Argentina en los últimos 40 años no ha crecido. Es decir, la Argentina tiene un problema, no es por eso, no es un problema político así de corto plazo. Estas cosas que están pasando ahora de corto plazo es medio como un enfermo que estaba tan enfermo y empieza a tener otras enfermedades. Exacto. Sí, esa es la situación. Ahora, ¿le curo esas enfermedades? ¿Va a volver a ser normal? No, no, porque no ha podido crecer y cuando creció es el país que menos creció en la región. De los que ha tenido más inflación, todas las cosas no han funcionado en ese país. Hay problemas que nosotros como economistas no tenemos una buena explicación, porque sería, si fuera un déficit fiscal de vez en cuando, cosas por el estilo, pero no es la situación. Entonces, todas las otras cosas, el país como la Argentina necesita un cambio estructural, para lo cual probablemente necesite un cambio de mentalidad. Y eso no sé cómo se logra. Ya para ir terminando, Guillermo, esta interesante conversación, te quería preguntar, ¿qué opinas de la relación, tensa relación ahora que se está dando entre Estados Unidos y la China y estas ideas de, digamos, de trastocar un poco los flujos comerciales y la manera como se producen los bienes y servicios a nivel mundial por parte básicamente de la administración Trump, ¿no? Sí, bueno, acá tenemos un problema también. La diferencia con Argentina es que, para mi gusto, el problema es Trump, pero el país sigue siendo un gran país. Y ha sido muy exitoso y obviamente los inversores cuando hay ruido se vienen para acá. Que la vida de capitales es hacia Estados Unidos y a las finanzas. Entonces, afortunadamente, esto se mantiene bastante bien. Trump
es muy difícil saber qué es lo que hace, porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Un día dijo que no podíamos aceptar estudiantes si no teníamos clases en persona, básicamente, y no online, y a los 2 días, porque vio que la cosa se le complicaba, ahora dijo que no, que se equivocó, que se yo. Dice una cosa y cada rato. Entonces yo no sé, cuando uno habla de la política de Trump, yo diría el ruido de Trump. Voy Claro. para acá y voy para atrás. Y creo que él lo está haciendo, yo he leído algunas entrevistas, porque él se considera que él es un buen negociador, a nivel micro, sí, seguro, Claro. probablemente. Si no, no tendría tanta plata. Entonces, sí, a nivel micro, pero a nivel de política pública, en las idas y la vuelta, eso contradice todo lo que sabemos sobre Claro. política económica y política en general. Y eso creo que es lo que está causando. Ahora, la China tiene problemas también, de los que no se hablan, y un problema que surge de vez en cuando y está saliendo más y más, es un problema financiero interno. Todo el mundo habla de la cantidad de dólares que tiene y cosas por el estilo, pero tienen un sistema financiero que está plantado en un gasto público exuberante desde el 2008, donde los que se endeudan no pueden pagar. Entonces hay non-performing loans que están tratando de controlar. Cuando tratan de controlar tienen un problema. No es claro que puedan seguir creciendo las tasas chinas anteriores, y eso ellos lo toman muy seriamente, los debilita mucho, es un país muy grande. Entonces, ellos piensan, yo he hablado con los chinos y gente muy buena, por supuesto, que piensa bien las cosas y le dicen a uno más bien clarito, mira, si crecemos menos del 4% tenemos un problema social. Y todos los días, yo no sé cuántos miles de, de manifestaciones hay en la China, que uno no lee porque ellos no pasan la información. Tienen una cosa que está bullente todo el tiempo, está hirviendo todo el tiempo bajito. Lo que ellos tienen miedo es que si la cosa se le empeora, entonces revienta la olla. Así que no ayuda lo que Trump está haciendo. Y si se desestabiliza China, nos desestabilizamos nosotros en Sudamérica. Sí, claro. Digamos, ya para terminar, en pocos días se va a elegir al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y por este voluntarismo al que has hecho alusión, se va a imponer en la región un candidato norteamericano rompiendo la vieja tradición desde la fundación del BID. No sé si tienes algún comentario de eso, o sea... Sí, fue una sorpresa. Yo, honestamente, no le daría tanta importancia porque en el BID eh, Estados Unidos es importante, sea el presidente o no. No se puede Es pasar por verdad, arriba de Estados Unidos. es Entonces, verdad, es es verdad. casi como sincerarse. Bueno, es así, número uno. Claro. Número dos, la región se ha vuelto menos, yo no sé, eh, confiable. Hay algunos países, Perú es uno de ellos, Chile hasta cierto punto, pero ya ha tenido unos problemas bien complicados en diciembre. Entonces, no sé cuánta la región puede sentarse y decir, somos latinoamericanos y pensamos así, que es diferente a como piensa Estados Unidos. Yo creo que no es así. Y creo que, dado que Estados Unidos siendo el centro de la economía mundial, podemos estar hasta más protegidos desde ese punto de vista. Pero eso también depende de cuán extremista sea este señor, que yo no lo conozco, ¿no? Claro. Podría ser. Y si lo representa Trump, eso me da verdadero miedo. Pero igual hubiera estado ahí, ya sea en primer plano o en segundo plano, hubiera estado alguien Es que verdad. Es verdad porque la vicepresidencia siempre ha recaído en Estados Unidos, como bien dices. Entonces, exacto. el poder tras la sombra ahora lo están haciendo más explícito a través de la presidencia, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, mejor. Así sabemos más qué es para dónde va.
No creo que haga una gran diferencia. Yo sé que mis amigos del BID están furiosos con eso y los entiendo, pero es más una cuestión así de tradición del lugar. Pero yo he trabajado en el BID, como sabes, hemos ambos trabajado en el BID, este, y, y la presencia de Estados Unidos es bien clara, ¿no? de notoria, claro. Sí. Bueno, Guillermo, te agradezco mucho por estos minutos conversando. Hay que mantenernos bien de salud y espero tener ocasión de conversar contigo en otra oportunidad. Bueno, no, el gusto es mío. Y Hasta cuídate tú luego. también. Hasta pronto.